Hola chavos, ¿qué tal? Pues aquí saludándolos brevemente y sin más que decir, entremos en este nuevo tema que es la fuente de alimentación. La fuente de alimentación es la que va, precisamente como dice la palabra, va a alimentar el voltaje necesario que requieren los ventiladores que usaremos para los módulos de humedad y de temperatura. Y también alimentará lo que es el controlador de humedad y temperatura electrónico que vamos a adaptar a nuestra incubadora. Bueno, aquí tenemos como ejemplo esta fuente de alimentación que también es conocida como eliminador, la cual se conecta a la corriente de 110 en el caso de nuestro país y tiene una salida de 12 volts. Entran 110 volts y salen 12 volts por este extremo. 12 volts que son los que vamos a necesitar para alimentar precisamente el módulo controlador electrónico. También tenemos de otro tipo, distinto a este, porque este tiene el cable, tiene una extensión, de igual manera se conecta a los 110 volts y también tiene una salida de 12 volts por este extremo. En el caso de ambos, tienen la misma función, que es el de reducir el voltaje de entrada, convertirlo en otro tipo de corriente que conocemos como corriente directa y reducirla a 12 volts. Hay diferentes tipos de regulador, como el que usan los celulares, que por lo general abastecen de energía al teléfono con 5 volts, algunos de 7 volts y hay otros que hasta de 9 volts. En el caso de nuestro proyecto, nosotros requeriremos de un eliminador de 12 volts y que tenga como amperaje mínimo 1 amper. Para saber el voltaje de la fuente de alimentación que requerimos, que es de 12 volts, no hace falta más que ver en la parte trasera de la fuente las características que estas tienen. Por ejemplo, en el caso de esta, si podemos notar, dice output, que es la salida, y dice 12 volts, 2 amperes, 12V y adelante dice 2A, que significa amperes. Output es la salida, es lo que requerimos. Y en el caso del otro, de igual manera lo checamos por la parte trasera y si alcanzamos a apreciar, espero que se alcance a apreciar, también dice 12 volts, output, 12 volts, 2 amperes, 12V, 2A, output. Como les comentaba anteriormente, nuestras fuentes de voltaje como estas, hablo de esta, que estoy aquí tratando de representar con este dibujo, se conectan a la clavija de nuestra instalación eléctrica, que vendría siendo aquí, y nos entregan un voltaje de 12 volts de salida, como es en este caso. Y en este caso, de igual manera, como esta, también la conectamos a nuestra clavija y de este lado tendremos 12 volts. Aquí están los dos dibujos simulando que ambos se conectan a la red de 110, 127 volts y tenemos una salida de 12 volts. Ahora, este tipo de conector que es como el que está aquí dibujado, aquí lo dibujé en grande, generalmente, o debería de ser así, no sé si haya alguien que los conecte al revés, pero generalmente la parte externa, aquí en este dibujo, si lo vemos de esta manera, nos dice que será el negativo. Esta parte, este fierrito de aquí afuera, es el negativo. Y el hoyito, adentro del hoyito, tendremos una corriente positiva. Generalmente es así o debe de ser así. Aquí, como vemos en el dibujo, también tengo representado lo que es el ventilador. El ventilador, de igual manera, en sus cables, nos encontraremos con que tiene un cable positivo y un cable negativo por el cual se alimentan este tipo de ventiladores de computadora. Ahora bien,
Si nosotros tenemos nuestros reguladores y a cualquiera de ambos les cortamos el cable, nos vamos a encontrar que tenemos un cable positivo, uno negativo. En cualquiera de ambas presentaciones, si les cortamos el cable, encontramos un positivo y un negativo de cables. Y como en el ventilador tenemos también un cable positivo y un negativo, lo único que tenemos que hacer para hacerlo funcionar es conectarlos al cable que les corresponde. El negativo con el negativo del eliminador y el positivo con el positivo del eliminador. De esa manera comenzará a funcionar el ventilador. Aquí vamos a hacer una muestra de cómo un ventilador gira al momento de ser conectado a una fuente de 12 volts. Aquí tengo el eliminador. Antes de conectar, conecto los cables al eliminador. Como podemos notar, el ventilador tiene un cable rojo y un cable negro. Le anexé de igual manera un cable rojo y un cable negro para hacerlo más larga la extensión. Ahora procedo a meter el cable rojo dentro del conector del eliminador. De esta manera. Ya lo metí adentro. Ahora conecto. Ahora pongo el cable negro fuera en el fierro, en el fierrito fuera del conector del eliminador. Ahora voy a proceder a conectarlo y veremos que el ventilador de inmediato empieza a funcionar. Si desconecto cualquiera de los cables, pues dejará de girar el ventilador. Vuelvo a conectar el negativo afuera y tenemos el ventilador funcionando. De igual manera pasa con la otra fuente de alimentación. Tengo aquí el conector, pongo el positivo por dentro del conector y el negativo por fuera. Lo sujeto con las manos y procedo a conectarlo y notaremos que el ventilador de inmediato empieza a girar. Ahí está girando. Desconecto y deja de funcionar. En el caso de esta fuente de alimentación, lo único que hice fue, cuando corté los cables, agregué otros 2 conectores más. ¿Cómo fue que hice esto? Simplemente tengo aquí mi fuente. Este es el cable que va precisamente a la clavija de la conexión a la energía eléctrica a la red. Este es el cable de salida. Yo cuando lo corté, saqué el cable rojo, el cable negro. Este es el positivo, este es el negativo. Y lo único que hice fue conectar a sus debidos cables a los conectores. El negativo para el lado negativo de los conectores y el positivo para el lado positivo de los conectores. De esta manera tengo 3 salidas de voltaje para alimentar un ventilador, otro ventilador y este para conectar precisamente el módulo controlador electrónico que usaremos en nuestra incubadora. Aquí se los vuelvo a mostrar. 1, 2, 3 conectores y cada cable, el cable positivo va con el positivo de alimentación, de igual manera el positivo de este y de igual manera el positivo de este y de igual manera el negativo de este, el negativo de este y el negativo de este para el negativo de la fuente de alimentación. Como les comentaba,
La fuente de alimentación no nada más se va a usar para alimentar los ventiladores del módulo calefactor y del módulo humidificador, sino también se usará para alimentar el módulo controlador de humedad y de temperatura, o en su defecto, si nada más quieren controlar temperatura, un módulo pequeño como este, los cuales de igual manera necesitan este voltaje para poder trabajar, como en este caso estoy alimentando, o como en este caso, este pequeño funcionará así. Es muy común que en nuestros hogares encontremos alguna fuente de voltaje como esta, o de diferente forma, pero no sabemos cuál es el voltaje de salida. Ya habíamos comentado que el voltaje de salida que necesitamos es de 12 volts. Y una manera de comprobarlo es con este tipo de aparato. Si hay alguien que les preste un aparato de este tipo, lo único que deben de hacer es mover esta perilla hacia este lado, donde tiene una B, una rayita y varios puntitos. Explico de la manera más simple porque no todos saben electrónica. Entonces lo explico nuevamente y de la manera más simple. Lo tenemos esta flecha aquí indicando a off. Lo movemos hacia el extremo donde tiene una B y varios puntitos, tiene una rayita con puntitos abajo, que significa que es corriente directa, y lo ponemos en el 20, o para mayor seguridad en el 200. Y supongamos que no sabemos cuál es el voltaje, ya cortamos los cables, y lo único que vamos a hacer es tomar el lado negativo del cable con la punta negativa y el lado positivo con la punta positiva. Y aquí, como podemos notar, nos está marcando 12 volts. Entonces, repito, lo único que tienes que hacer al regulador que encuentres ahí botado por tu casa, córtale los cables, o si no quieres cortarle los cables, chécalo directamente de aquí del conector. Vamos a hacer una prueba con este. Conectamos y metemos, habíamos dicho que la parte de adentro es la positiva y la parte de afuera es la negativa. Y como podemos notar, nos dice que este es de 12 volts. Como pudimos notar en este video, no es tan difícil el poder conectar nuestros módulos, ni tampoco los ventiladores, y tampoco va a ser tan complicado encontrar una fuente de alimentación que tengamos por ahí en la casa. La idea es tratar de hacer el proyecto de incubación sin invertir más y con cosas que tengas ahí en la casa y que ya no necesites. Esto es un multímetro y te aseguro que no nada más te servirá para este proyecto, te servirá para muchas otras cosas más. Es por ello que yo recomiendo tener uno en casa, porque no solamente lo ocuparás para el proyecto de incubación, sino que también podrás ocuparlo para otros proyectos que iremos realizando que no son necesariamente de incubación. Serán otras nuevas ideas que puedes aplicar en tu casa y de las cuales pues vas a tener que requerir de un instrumento como este. Una disculpa si no apliqué el lenguaje técnico, ya que este video no es concretamente de electrónica. Este video es para armar tu incubadora. Y también si las cosas las expliqué de manera tal vez un poco llana, pues es para que la gente que no conoce lo que es el manejo de un instrumento como este, o lo que es la electricidad y la electrónica en sí, pues entendamos un poco más sobre el tema, ya que, insisto, estaremos manejando este tipo de módulos que son muy necesarios. Tal vez en otro video sí hable de electrónica y podamos hacer cosas más complejas, pero por el momento me limito solamente a mostrarles inicialmente cómo van a funcionar los módulos. Bueno amigos, pues este video fue corto.
Espero haber sido lo más claro posible, ya que no todos somos técnicos en electrónica, pero necesariamente vamos a usar los módulos. Así que si tienen alguna duda, vuelvo a insistir, no duden en realizarla y a la brevedad les estaré respondiendo. Así que me despido, no sin antes pedirles que le den un like, que se suscriban y recuerden, si yo puedo, tú puedes y todos podemos. Hasta pronto.